Entonces, inicio al webinar de hoy. Nos acompaña el profesor Jimmy Calderón desde la Universidad de Cibertech. Él cuenta con una experiencia de más de 10 años en el campo de la educación, es psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialización en gestión educativa. Ha recibido entrenamiento para el desarrollo personal y logro de metas por seminarios Insight. Posee amplia experiencia en la asesoría de instituciones para la realización de proyectos culturales, educativos y de mejora organizacional. Asimismo, actúa permanente como coach y mentor para el logro de metas personales. Es consultor asociado a Congruencia para intervenciones de trabajo en equipo, integración, comunicación y cambio personal organizacional. Profesor Jimmy, es un placer tenerlo en esta mañana con nosotros. Les cedo la palabra para que podamos iniciar con la exposición. Espero que todos disfruten el webinar. Hola Gabriela, gracias por la presentación. La verdad que escuchar que hablen de uno es algo muy interesante. ¿Sí? Adelante, a la orden. Agradecido con todas las personas que están conectadas, muchas gracias. De verdad es para mí algo muy importante poder compartir mis experiencias sobre algo que me parece importante en la educación. Lo que vamos a trabajar hoy día es coaching educativo aplicado a la enseñanza superior. Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de que hagamos este webinar? Bueno, básicamente tiene tres objetivos. El primero es que tengamos una visión general, una visión amplia del coaching. No vamos a tener la experticia del coach ni saber todas las herramientas del coach en este momento, sino solo una visión general para que podamos estar ubicados y contextualizados. En segundo lugar, lo que sí vamos a poner, en lo que sí vamos a incidir y poner importancia es en entender por qué sería importante que el coaching que se aplique en el ámbito ejecutivo más que nada sea aplicado y llevado al campo de la educación. A mi manera de ver, es como hacer un diálogo entre algunas áreas que no están, como si estuvieran desconocidas. Entonces, ¿cómo hacer que haya un diálogo para que puedan aprovecharse de esas herramientas? Es súper importante. Y es por eso que en tercer lugar vamos a hablar sobre algunas herramientas, algunas claves, algunos tips de cómo como docente yo puedo intervenir en el aula para la mejora de mis alumnos desde el punto de vista personal, más que académico. Esto más que nada va a hablar del punto de vista personal. Vamos a dejar un ratito el hemisferio izquierdo y vamos a trabajar sobre todo con el hemisferio derecho del cerebro. Ok. Es por eso que el temario será más o menos así. Habrá una introducción pequeña sobre el coaching, en la cual trataremos también sobre historia y concepto, básicamente. Hablaremos sobre los elementos del coaching que se pueden aplicar a la educación y algunas claves y herramientas. Entonces, comenzamos. Para que nosotros podamos entender y captar de mejor manera este webinar, yo les aconsejaría esto. Que se tomen la vida de esta manera, que aprender es comenzar a jugar, y la mejor forma de aprender es jugando. Ahora, no me refiero solo a las actividades lúdicas, sino que se tenga esa actitud para con la vida, que la vida es un juego, y en la vida uno va descubriendo cosas, y esa habilidad que teníamos de niños quizás sea bueno recuperarla, y volver a aprender jugando. Yo lo trato de hacer todos los días, no sé si me saldrá muy bien, no sé qué tanto logre, pero por lo menos logro lo que quiero por el momento. En segundo lugar, yo les recomendaría que ya dejemos un poquito descansar el cerebro que ha sido utilizado durante tantos cientos de años y comencemos a usar el corazón. Existen actualmente muchas instituciones dedicadas a la investigación del corazón. No tengo ahorita el nombre en mente de esta institución, pero se dedica a hacer investigaciones de cómo el corazón influye en algunas decisiones que tomamos. Es más, hay hasta, podemos hablar de eso posteriormente, pero hay investigaciones en las cuales se comprueba que en el corazón residen varias cualidades que ayudan en la parte cognitiva del ser humano, tales como la comprensión, tales como la memoria, y tantas otras, pero que lo vamos a ver después, poco a poco. Pero yo les recomiendo esto, que cuando entremos al aula usemos el corazón. El que se dedica a esto de enseñar tiene que amar la educación, si no lo va a hacer a regañadientes. Y no es la mejor opción cuando uno va a entrar a un aula y va a mostrarse
en alma delante de 20, 10, 30, 40 personas del caso. Otra forma que nos puede ayudar bastante acá es enseñar con el ejemplo. La mejor forma de enseñar a alguien es haciendo eso que yo quiero transmitir. Dicen que los niños, por ejemplo, no hacen lo que los padres les dicen, sino que los niños hacen lo que los padres hacen. Y de esa manera es más desgastante, es menos desgastante enseñar. Y es por eso que la forma de enseñar tiene que ser así. Comienzo por mí. Si yo quiero enseñarle algo a una persona, tengo que primero saber qué significa eso para mí, saber qué se siente eso conmigo. Una vez un amigo, Julio Príncipe, me contaba sobre la historia de una señora que fue donde un gurú, estos maestros que todos lo saben, y le dijo al gurú, ¿sabe qué? Mi hijo come azúcar todos los días y quiero que por favor deje de comer azúcar. ¿Usted me puede ayudar? A lo que el gurú le dijo, sí, yo la puedo ayudar, le dice, ¿no? Pero deme una semana, por favor. La señora regresó a la semana y el gurú le dijo las cosas que tenía que hacer, algunas indicaciones. Y la señora le dijo, ¿pero por qué si eran indicaciones tan sencillas no me lo dijo la semana pasada? A lo que el gurú respondió, bueno, pues muy sencillo, porque hasta la semana pasada no sabía lo que era tener un problema con un alimento, no sabía lo que era tener problema con azúcar y ahora ya lo sé, y recién ahora puedo hablar. Desde mi punto de vista, el docente tiene que hablar de sus experiencias, y de esa manera es más enriquecedor. Entonces, ¿qué es el coaching? Cuando a mí me hablan de coaching, en la primera vez que yo escuché hablar de coaching, vi esto de acá, esta imagen, ¿no? Un entrenador que le hablaba a un equipo y esa era la imagen del coach. Y sí, pues, el coach nace de la figura del coach en los deportes, de esta figura de la persona que le dice a uno más o menos qué es lo que tiene que hacer para lograr sus metas en el deporte. Un coach pues acompaña de manera sistemática al jugador en el terreno de juego, con el propósito de propiciar su crecimiento y desarrollo, así como el logro de metas personales y del equipo al que pertenece. Es un coach deportivo. Pero ¿qué es el coaching ya como tal, como herramienta utilizada en los últimos años? Es un proceso sistemático también, porque tiene una forma, tiene métodos, de aprendizaje focalizado, o sea, con un objetivo claro, en una situación presente. Trabajamos el ahora, no el ayer, y orientado hacia un cambio. Esto permite una mejora en el desempeño en aquella área que la persona demanda. Si esta persona viene con un objetivo claro, eso va a ser mucho mejor para el coach, porque le va a dar una luz de hacia dónde quiere dirigirse el entrenado o el coach. Para situarnos en un contexto más formal, para la ICF, International Coach Federation, el coaching consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios, o sea, fuera de lo ordinario, en la vida, en la profesión, en la empresa o en los negocios. Mediante este proceso, el cliente profundiza en su conocimiento, en el conocimiento personal, en el conocimiento de él mismo, aumenta su propio rendimiento y mejora su calidad de vida. Pero nótese que básicamente el coach lo que tiene que hacer es guiar, no tiene que dar consejos, no tiene que orientar, no tiene que decirle las cosas se hacen así, sino solo dejar que el coachee o el entrenado poco a poco llegue a saber y darse cuenta cómo resolver sus metas. ¿Cuál sería un perfil del coach? ¿Cómo es un coach, más o menos? Un coach básicamente tiene que tener autoconocimiento. Un coach no puede no conocerse. ¿Por qué? Porque un coach trabaja con su personalidad. Y si el coach no conoce su personalidad, eso quiere decir que no conoce la herramienta de trabajo. Sí, es simple. Un coach tiene que ser congruente, es decir, que él tiene que hacer lo que dice y decir lo que hace. Cuando el coach se da cuenta que algo falla entre lo que dice y lo que hace, tiene que hacer una pequeña revisión de por qué hace las cosas así. Básicamente trabaja con la inteligencia emocional. Como dije al comienzo del webinar, vamos a dejar un ladito el cerebro por estos momentos y vamos a trabajar más que nada con la parte emocional, con el corazón, el hemisferio derecho sobre todo. Un coach tiene que ser confiable. Imaginen que ustedes van a una sesión de coach y han quedado a las 3 de la tarde y el coach les dice que no poder ir. Y bueno, puede pasar una vez, pero te dice la segunda vez que tampoco no puede ir. La tercera que no puede ir. En ese coach nadie va a confiar. Por eso que eso se va de la mano directamente con un compromiso. El coach se compromete y el compromiso parte del mismo. Parte de esta otra característica que es el liderazgo.
Ahora, sobre liderazgo hay un montón que hablar, pero básicamente estamos hablando de un liderazgo transformacional. No es el líder que tiene que decir a las personas qué es lo que tienen que hacer y hacia dónde tienen que ir, sino que con su ejemplo, con sus acciones, puede motivar a la gente a hacer cambios y transformaciones. Ayuda mucho para un líder que sea empático, que se ponga en los lugares, en los pies del otro, que se ponga en los zapatos del otro. Ayuda a que el coach sea flexible. Tiene que tener flexibilidad para poder entender a las personas, porque tiene que ser tolerante. No todas las personas eh, son tolerantes. No todas las personas van a ser igual que nosotros. Hay personas que van a ser muy diferentes. Y uno tiene que ser flexible con todo eso. La asertividad también es súper importante, que todos sabemos ya, consiste en obtener la forma correcta de decir las cosas en el momento adecuado, a la persona adecuada y de la forma adecuada. Y, sobre todo, el coach debe tener ascendencia. ¿Qué significa la ascendencia? Es el respeto que se gana per se. No es un respeto formal de que el entrenado respeta a su entrenador porque es su entrenador, sino que lo respeta porque lo admira. A eso nos referimos con ascendencia. ¿Ok? Y esto es más o menos el perfil del coach, de un coach ideal. No todos los coaches tienen esto, pero es más o menos lo que podría ayudarnos a que se hagan mejor las cosas. La pregunta de base acá es, ¿sería importante, ahora que hemos visto de manera general algunas cuestiones del coaching, aplicarlo para la enseñanza superior? ¿No? Pregunta que lanzo para que ustedes chequen si sería o no sería importante. Algunos conceptos básicos. Vamos a ver. Vamos a hablar del poder de la mente. ¿Alguien conoce? Les suelto la pregunta, no me van a conocer en este momento, pero suelto la pregunta. ¿Alguien conoce la historia del elefante encadenado? Era un elefante que cuando era chiquito lo amarraban a una estaca, en este caso, como ven en la imagen, a una silla, y cuando lo amarraban en la silla, el elefantito no podía moverse. Pero durante años y años y años siguieron amarrando a la silla hasta que fue un elefante grande. Y si nosotros nos ponemos a ver, ese elefante fácilmente podría mover la silla. Pero el elefante ya tiene en la cabeza la idea de que no va a poder. Y a eso se le llaman límites y creencias. Lamentablemente, a veces estos límites y creencias juegan en nuestra contra. Y la mente es tan poderosa que nosotros creemos y hacemos lo que creemos. Y creamos en base a lo que creemos. Porque si tú te has dado cuenta que piensas, hoy día me va a ir mal, creo. Adivina qué te va a pasar. Te va a ir mal. Sin embargo, si tú dices, hoy día me va a ir bien, ves que las cosas son diferentes. Eso tiene que ver con los límites y las creencias. Ahora, estas creencias que uno tiene sobre el mundo, sobre la realidad, no son buenas ni malas. Son creencias y nos han ayudado a vivir. Y nos han ayudado a defendernos, ¿no? Eso lo podemos ver más adelante después con algunos ejemplos. Y si fuera así, entonces, nosotros como docentes, preguntas para que ustedes las apunten ahí y las puedan responder. ¿Qué creencias tenemos que no nos permiten hacer lo que queremos? Yo, como docente, ¿tengo alguna creencia que me impide hacer algo? Por ejemplo, yo digo, me quisiera ir de viaje a África. Y digo, sí, pero no va a poder, no creo que pueda. Siempre que quiero hacer algo no he podido. ¿Será que nosotros tenemos esas creencias? ¿Y de dónde provienen nuestras creencias? ¿Provienen de nuestro barrio, de donde nos criamos, de alguna persona que, que nos hablaba así, de nuestros padres? ¿De dónde proviene esa creencia? ¿Qué creencia tenemos respecto a nuestros alumnos? ¿Qué creencia tenemos respecto a ellos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Decimos de por sí ya que no van a aprender? ¿O pensamos que sí van a aprender? ¿Creen ustedes que esas formas de pensar sobre ellos van a influenciar en que logren o no sus metas? ¿Y qué creencias tenemos sobre la enseñanza?
¿Creemos en la enseñanza? ¿Creemos que nuestra forma de enseñar es efectiva o no creemos que sea efectiva? Estas 4 preguntas son capitales para comenzar a darle vueltas a un chequeo interior, para ver si tenemos o no tenemos las herramientas, se puede decir que nos brinden mayor ayuda para nuestra tarea. Sigamos hablando del poder de la mente. Este señor David McClelland tenía esta idea. Esta señora está acá. Lo que creo se manifiesta, lo que creo se ve, lo que creo es. ¿Y qué es lo que pasa? Que como les hablaba hace un momento con el sueño del elefante, nosotros tenemos estas creencias que nos van a limitar. Pero tan así como nos pueden limitar, también nos pueden hacer sobrepasar los límites. Depende de qué es lo que nosotros creamos. Estamos acostumbrados pues a ver solo una parte de la realidad y no podemos, a veces no conjugamos otras partes que pueden ser beneficiosas a la hora del análisis. Observen esta frase que está acá. Las expectativas y previsiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se conducirían los alumnos determinan precisamente las conductas que los profesores esperaban. Rosenthal y Jacobson. Imagínense este caso, ¿ya? Pasó esto. En un colegio le dieron a un profesor un grupo de alumnos y le dijeron, a este grupo de alumnos, por si acaso el profesor es un grupo seleccionado. ¿Seleccionado para qué? Dijo el profesor. Bueno, seleccionado porque son los mejores alumnos de todo el colegio. El profesor dijo, ok, perfecto. Como son los mejores alumnos de todo el colegio, yo les voy a exigir al máximo. Pero la verdad era que estos alumnos no eran los mejores alumnos del colegio. Pero el profesor estaba mentalizado. Y adivinen qué pasaba. Cuando, por ejemplo, un alumno hacía un ejercicio, imaginemos de matemáticas, y no le salía, el profesor decía, no, pero no es posible que no te salga, tú puedes, yo sé que tú puedes. Y el alumno luego de un rato lo hacía. O sea que el alumno podía o no podía hacerlo. ¿De quién depende que el alumno haga o no haga esto? Otro concepto básico para darnos cuenta de cómo es importante y poderosa la mente es entender esta frase que decía Kordinsky. El mapa no es el territorio. Nosotros creemos, tenemos una idea, tenemos una noción de cómo son las cosas. Sin embargo, las cosas no necesariamente son como pensamos. Es por eso que nosotros no vemos las cosas como son, sino como creemos que son. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cómo quieres creer que sean tus alumnos? ¿Cómo quieres creer que va a ir tu clase? Si tú tienes la posibilidad de manejar a tu antojo las consecuencias. Otro concepto básico para trabajar acá y que nos puede apoyar es el lenguaje. Les cuento el caso de Kennedy, por lo menos fue así como me contaron a mí, de Kennedy y la llegada a la Luna. Dice que Kennedy cuando llega y se da todo esto de la Guerra Fría, Kennedy agarra y dice, tenemos que ser nosotros el primer país en llegar a pisar la Luna. Cuando llega la NASA, les dice, ¿sabe qué, señor presidente? Creo que usted está equivocado, porque a la Luna llegará más o menos en el 2015, 2020. A lo que Kennedy dice, no, entonces ustedes no me pueden ayudar, cambio personal. Kennedy hizo que cambien todo el personal de la NASA. Llegó con personal y le dijo, quiero que lleguemos a la Luna este año. 1939, si no me equivoco. Y le dijeron, bueno señor, haremos lo que se puede. Pero como Kennedy estaba declarando una realidad y le dio al lenguaje un carácter activo y generativo, adivinen qué pasó. Bueno, ya lo saben todos, ¿no? Se llegó a la Luna. Se llegó, o algunas personas dicen que no se llegó, pero ahí está, que llegaron algunos primero los norteamericanos. Esos señores, señoras, señoritas, se llama creer para crear. Primero, cuando yo quiera crear algo, tengo que creer en eso. Si yo no creo en eso, no lo voy a poder crear. Y acá trabajamos mucho con las percepciones. Si alguno de ustedes ha entrado en Facebook alguna vez, habrá visto uno de esos memes, que son objetos, producto de la cultura Facebook. Y acá, observen ustedes cómo son las percepciones y cómo las percepciones pueden ser tan diferentes. Acá dice, estudiante de ciencias, ¿cómo me ven mis amigos? Sus amigos lo ven de una manera, ¿no? Como una persona estudiosa, muy concentrada y todo eso. ¿Cómo me ve mi mamá? Mi mamá me ve preocupado, ansioso, ¿no? ¿Cómo me ve la sociedad? Como alguien productivo, ¿no? Que va a agarrar y va a hacer la vacuna que cure todas las enfermedades.
¿Cómo me ven los profesores? Bueno, los profesores creen y confían en mí, me ven como un futuro Einstein. ¿Cómo yo creo que es? Bueno, creo que soy un tipo Frankenstein, ¿no? Que está creando un monstruo, que es algo raro, ¿no? Y yo, francamente, me veo así, como un gatito escuchando música con su Walkman. Su Walkman es muy antiguo, ¿no? Bueno, con su audífono, mejor dicho. Las percepciones son diferentes y uno tendría que tener esto que llaman una multiparcialidad objetiva, ponerse en el lugar de todos, ser empático con todas las percepciones, para que yo como docente pueda entender a las personas y sobre todo a mis alumnos. Y para que nosotros nos podamos entender, tiene que haber un lenguaje, tenemos que estar conscientes, perdón, de que hay un lenguaje verbal y no verbal. Las proporciones del lenguaje verbal y no verbal cambian bastante. Unos dicen que el lenguaje verbal es 10% y el no verbal 90%, que el verbal es 20% y el no verbal es 80%, pero básicamente el lenguaje verbal es lo mínimo. Y el lenguaje no verbal, así como este mismo, al cual se le puede entender sin que diga ninguna palabra, porque tenemos la imagen ya básica, ya casi prototípica de que está agarrando ahí una pared, ese lenguaje no verbal es el que fluyen todos. Lo que pasa es que los humanos nos hemos olvidado que somos animales, sin ofender a toda la gente que se está haciendo ofendido, pero somos animales y los animales nos comunicamos con lenguaje no verbal, así de simple. Y te doy esto para que cheques un rato. Una cosa es lo que tú piensas que vas a decir. Imaginemos este webinar. Una cosa es lo que yo pienso que voy a decir. Otra cosa es lo que estoy diciendo. Y es muy diferente a lo que tú oyes y muy diferente a lo que tú escuchas. Y muy diferente a lo que vas a recordar de lo que dije. Imagínate. Este fenómeno pasa, adivina dónde también, en el aula. Una cosa es lo que tú piensas que vas a decir en clase, otra es la que tú dices en clase, otra es lo que tus alumnos escuchan, lo que oyen y lo que van a recordar. Pero vamos entrando de una vez al lenguaje no verbal, la proximidad. Dentro de mi experiencia, la proximidad es una forma interesante de poder acercarme a los alumnos. La proximidad del espacio que existe es un espacio vital que existe entre persona y persona. A veces cuando se sobrepasa esa proxemia puede ser algo agresivo, cuando se acerca mucho a la persona. Pero si como docente, por ejemplo, basta que te acerques, que salgas de tu carpeta, de tu pupitre y te acerques a los alumnos, influye ya. Y esa cercanía de tu energía va a influir en los alumnos cuando caminas por el aula. Sobre esto me pueden preguntar más adelante y hay muchas cosas para conversar. Hablemos ahora de feedback. Sí, hablemos ahora de feedback. ¿Qué es el feedback? Es la información que tú recibes sobre tu desempeño. ¿Te gustaría a ti que te digan de una manera cariñosa, de una manera amable, cómo haces tu trabajo? Si lo haces bien, o si lo haces mal, o que no le agrada a alguien. Bueno, si te gusta el feedback, pídelo. Puedes pedir a tus alumnos, ¿saben qué, chicos? Y esto no demuestra inseguridad en la clase, sino que va a demostrar una mejora. Les puede decir, les gustó, no les gustó esto. El feedback, a veces uno lo pide y te lo da. ¿Cómo? Con lo que se llaman las encuestas a docentes. Es el feedback, es información. Ahora, este feedback que te dan a ti, te recomiendo que hagas algo con él. O bien lo tomas o bien lo dejas. Puede que sea que tú digas, bueno, sí es cierto, ¿no? Eso que tú me dices, ¿ves? Me doy cuenta que sí lo hago. Pero hay muchos feedback que te pueden dar y que no sean necesariamente ciertos. Y si tú lo has chequeado como docente y te das cuenta que no son ciertos, bueno, pues los dejas y no le das importancia. ¿Qué pasa ahora con el feedback al revés? Si tú quieres dar feedback a tus alumnos, lo que yo te recomiendo primero es que des feedback positivo. Una de las técnicas que una vez me enseñaron, una vez me lo comentó mi amigo Piero Alvarado, me dijo, cuando tú vas a dar un feedback a una persona que sea negativo, trata, esfuérzate, y yo sé que lo puedes hacer, trata de buscar 3 cosas buenas para decirle a esa persona, y díselas primero. Si tú le dices primero a esa persona 3 cosas positivas, va a tener toda la apertura para escucharte lo negativo que tú le digas. Toda la apertura. Entonces quizás te puede servir eso para la hora que das un feedback en clase. ¿Cómo hacer, desde mi punto de vista, el liderazgo en el aula?
Observen esta imagen. Tenemos dos imágenes, la del boss, no sabemos, bueno, muchos sabemos inglés acá, boss, jefe, y el líder, ya muy diferente. Miren dónde está el boss, el jefe está detrás esperando que lo jalen y dando indicaciones, dando instrucciones. Sin embargo, el líder va adelante, va guiando y hace la misma actividad. Ahora, quiero que ustedes recuerden bien esta imagen, porque cuando están en el aula, cuando ustedes están en el aula, van a aprender tanto como el alumno. Ambos son aprendices. Profesor y alumno son aprendices. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar muy claros. A veces creemos que nosotros somos más que los alumnos y que no estamos aprendiendo. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de aprender más, porque ellos están aprendiendo de una sola persona y nosotros como docentes aprendemos de 30 más o menos que están en el aula. Es por eso que siempre es bueno, quizás, yo te recomiendo esto, establecer una visión compartida. ¿Qué significa eso? Que cuando entras al aula, le digas a los chicos que ambos van hacia un mismo objetivo. Por ejemplo, acá en Cibertech, y sé que lo hacen en otras instituciones, lo que se hace es muy sencillo. Se lee el logro del curso. O sea, se establece qué es lo que se va a lograr con este curso. Parte del liderazgo es que creas en el aprendizaje y en el potencial de los alumnos. Como hablamos hace un momento en unas diapositivas atrás, si tú crees en que van a aprender, adivina qué va a pasar. Van a aprender. Otra forma de tener liderazgo en el aula es cuando le das poder al alumno. Ahora, ¿poder de qué tipo? No para que haga lo que quiere, sino que le des poder, le des capacidad, le des a él la posibilidad de saberse también dador de sabiduría, dador de conocimiento. Porque en algún momento, y te puede haber pasado ya, tus alumnos saben algo más de un tema que tú. Y ni hablemos de tecnología. Entonces, tienes que darle también su lugar de ente de información. Para esto, obviamente, sería bueno que recuerdes esto, que siempre estás al servicio del alumno. Hay una frase que a mí me gusta mucho sobre el líder, que es la siguiente, dice, líder que no sirve, no sirve. O sea, líder que no da servicio, no es útil. Y algo que te puede ayudar bastante si tienes un día complicado o si tienes un aula complicada para estudiar, para enseñar, perdón, recuerda que tienes la posibilidad de enseñar, tienes que agradecer eso. Que gracias a ti hay personas que van a compartir más conocimiento. Yo, por lo menos, cuando tengo momentos asiagos, difíciles, recuerdo eso. Que tengo que agradecer la posibilidad que tengo de enseñar. El lugar que tengo delante de 10, 5, 20, 30, 100 personas es un lugar privilegiado. Ahora, si nosotros mezcláramos al coach con el docente, ¿cómo serían las características del docente coach? Vamos a ver. Este docente coach se interesaría mucho por el desarrollo personal, que los alumnos se desarrollen personalmente, que se desarrollen como seres humanos, más allá de la carrera que hayan escogido, que se desarrollen por el lado personal. Un docente coach, un docente que aplica las herramientas del coach, hace lo que dice. O sea, tiene congruencia. Un docente coach invita a la toma de conciencia. Invita a que el alumno reflexione, que él por sí solo llegue a sus metas, a sus objetivos, porque él tiene las herramientas necesarias. Un docente coach siempre también va a hacer esto, fijar objetivos. ¿Por qué es importante fijar objetivos? Pero cuando yo fijo objetivos, les recuerdo en cada instante para qué estamos acá. Y al recordar en cada instante, esa información se va quedando en el cerebro. Y el cerebro lo recuerda. El cerebro, de un día también podemos hablar de eso, que es un tema interesante. El cerebro capta sobre todo a nivel inconsciente. Y si tú lo vas diciendo, y lo vas repitiendo, y vas recalcando los objetivos de la clase, el alumno lo va a captar, aunque tú creas que no. Un docente coach también hace esto, identifica posibilidades, más que problemas. Donde hay un problema, donde hay crisis, como dicen, ve oportunidad, ve posibilidades. Un docente coach maximiza el potencial del alumno y lo lleva hacia límites que el alumno mismo no puede creer. Porque quizás, y esto es lo que ocurre,
El alumno viene con creencias de su casa, donde es muy posible a veces por padres ignorantes, no quiere decir que no sean padres buenos, porque todos los padres son buenos, pero hay padres ignorantes que le dicen a su hijo, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, no haces las cosas bien, y se lo dicen todos los días, y se lo dicen todas las semanas, y todos los meses, y todos los años, y eso ocurre durante 15 años, y ese alumno llega con una información de 15 años con que le han dicho que es tonto. Esa es su creencia. En nuestras manos está hacerle entender a ese alumno que es más allá, que él es mucho más que sus creencias. Por eso es que tenemos que tener una visión motivadora del futuro. Y al mismo tiempo, un docente construye un sistema sano. Hace que todo el salón sea un ambiente apropiado para la educación. Kane Bain, este señor que está acá, este señor de bigotitos, hizo una investigación sobre lo que hacen los mejores profesores universitarios. Es una gran encuesta y comenzó a ver y observar qué es lo que hacen los mejores profesores universitarios. Y pudo captar estas tres. La primera, un buen profesor universitario reflexiona sobre cómo se llega a saber lo que se ha de saber. O sea, un buen profesor está en su casa pensando, ¿y cómo hago que mis alumnos entiendan esto? Y todos los días piensa y piensa y piensa de cuál será la mejor manera sobre cómo sus alumnos pueden llegar a saber lo que se tiene que saber. Una segunda idea que se puede obtener en la investigación, ¿qué busco? Dice, alumnos que aprueben exámenes o que asimilen ideas para aplicar fuera de clases. ¿Qué es lo más importante? Durante mucho tiempo se creó la idea de que el alumno tenía que aprobar y que si no aprobaba era un torpe y si no aprobaba era un tonto, y se olvidó de que la educación también hace esto. Ideas para aplicar fuera de clases. Porque fuera del aula hay una vida real y quizás sea importante aplicar todo lo que aprendo en la vida real. Y tercero, un buen profesor universitario, según la investigación, desafía intelectualmente a los alumnos a través de las preguntas. O sea, un profesor universitario, para la percepción de los alumnos, es bueno cuando hace preguntas, cuando comienza a preguntar, cuando desafía a los alumnos. ¿Quién sabe esto? ¿Quién tiene alguna idea sobre esto? ¿Alguien me puede apoyar sobre esto? Y eso también es una forma de poder a los alumnos. Eso lo hizo Ken Bain. Y la investigación está en internet, pueden buscarla. Es súper interesante. Ahora les voy a compartir algunas herramientas o claves que yo hago en clase. Y de esta manera espero que se pueda entender lo que yo hago en clase. La primera clase, por ejemplo, que yo tengo, siempre cuando comienzo un curso, no hago nada. No hago clase. Y a veces se malentiende, ¿no? El profesor no ha hecho clase, ¿no? Sin embargo, lo que uno trata de hacer es crear el ambiente propicio para que se pueda hacer clase después. Y ahí les comparto algunas herramientas y algunas claves que yo manejo y que quizás yo no digo que sean necesariamente la panacea, pero quizás puedes ponerla en práctica y si la pones en práctica puedes compartirme después como preguntas. Siempre hacer preguntas. Hacer preguntas a los alumnos para que estén atentos. Porque una persona que solo recibe información se aburre. Si no, recuerden cómo son sus clases cuando llevan maestría, posgrados o cuando estaban en la universidad. Hagan de roles. Si el alumno le pregunta, profesor, no entiendo cómo hacer esto, ponlo en el rol. ¿Qué pasaría si puedes trabajar en tu aula y te da y se te permite y hay el tiempo necesario para poder hacerlo? Puedes hacer dinámicas vivenciales. Puedes hacer dinámicas de grupo también. Hay unas dinámicas interesantes que podemos compartir. Puedes trabajar visualizaciones. Por ejemplo, ¿no? Si tienes alumnos que son muy estresados para el examen o piensan que van a jalar, puedes practicar el hecho de decirle que cierre los ojos y guiarlo hacia un escenario en el cual él aprueba, está contento, logra aprobar su curso, logra salirse de esos problemas, logra dejar esa maleta tan pesada que era llevar un curso 1, 2, 3 veces. Y las visualizaciones pueden ser un método. POC, por si acaso, significa proceso de ojos cerrados, que tiene que ver mucho con la visualización. Cuando esto se usa mucho en coaching y lo usan mucho los deportistas que han logrado metas muy grandes. Y las metáforas, que son la forma de que usaba hace más de 2000 años un señor
barba, bigotes y cabello largo que se llamaba Jesús y que hablaba con parábolas. Es lo que hacía era hablar metáforas. Es una forma de entender más fácil las cosas. Algunas claves. Conozcamos el terreno de la tribu. A ver, me explico bien para que no se me vaya a malentender. Cuando tú entras a un salón de clases, ese salón, bien que mal, ya está configurado. Y las posiciones de los alumnos te van a indicar algo. Porque tú sabes que los alumnos que están al fondo tienen una intención. Y los alumnos que están adelante tienen otra intención. Y los alumnos que a veces se pueden esconder detrás de columnas, otros muebles, tienen otra intención. Entonces, es que nosotros conozcamos el terreno, cómo está distribuido el salón, cómo es esta tribu en la que vamos a entrar. Si te puede ayudar la idea, puedes pensar que un salón de clases es una tribu. Y cuando tú llegas como nuevo a una tribu, no puedes entrar de buenas a primeras y decir, bueno, yo mando acá en la tribu, sino hacer un poquito de empatía con los miembros de la tribu. Eso que te hablaba de las posiciones de los alumnos te dice mucho, ¿no? Las posiciones perceptivas. El que está adelante, ¿por qué está adelante? El que está atrás, ¿por qué está atrás? Ubicar cuáles son los elementos distractores en el salón, porque van a haber elementos que van a querer boicotear tu clase, porque es su función dentro del sistema, así es, ¿no? Es una forma de equilibrar. Y también puedes detectar líderes, que son los que te pueden ayudar para que en los que te puedes apoyar para la clase. Presentación. Ahora, este es un caso bien especial para mí. Yo creo mucho en la presentación porque tanto los alumnos como el docente son iguales. Y si no se conocen, tienen que presentarse. Lo que yo comienzo diciendo en clases, bueno, mi mamá me ha dicho que no hable con gente desconocida, así que lo que yo les voy a pedir es que ustedes se presenten y que digan su nombre y por qué están acá. Y yo también doy mi nombre y por qué estoy acá. Y los nombres te pueden dar mucha información sobre los alumnos. Y cómo se paran los alumnos. Y qué es lo que buscan los alumnos. Y qué carrera están estudiando, por qué están estudiando esa carrera. Eso te va a ayudar bastante, bastante, bastante. Porque ya sabes con quién estás hablando. Y es más, es mucho mejor llamar a una persona por su nombre que decirle, hey, tú, el de camisa cuadro rojo con negro. Muy diferente. Es por eso que el nombre, y además, imagina que te dicen que alguien se llama Moisés, o que alguien se llame, no sé, hay cada nombre, yo me llevo con cada sorpresa de verdad, porque los nombres son muy importantes, porque si recuerdan un poquito, nuestros padres, o sea, no es que recuerden, no van a acordar ese momento, no estaban todavía, pero nuestros padres se esforzaron mucho en ponernos el nombre que nos pusieron, y por algo nos lo han puesto, ¿no? Escuchar para percibir. Miren este perrito lo que dice. Entiendo tus gestos y tu tono de voz, pero no tus palabras. Los perritos entienden eso. Y en verdad los alumnos entienden eso. Si un profesor, por ejemplo, se pone delante de los alumnos diciendo, no, no estoy nervioso, su lenguaje corporal, su tono de voz va a hablar más de lo que él dice, ¿no? Entonces, tú como docente te pido que cheques tus emociones. ¿Cómo entras al aula? ¿Cómo es tu nivel de energía? Si, por ejemplo, te toca dictar a las 8 de la noche, ¿con qué nivel de energía llegas? ¿Alto, bajo? Tu lenguaje corporal, tus hombros para adelante, cansado. Date cuenta qué es lo que no dices, porque lo que no dices es lo que estás diciendo. ¿Cómo está tu cara? ¿Cómo es el volumen de tu voz? ¿Es un volumen alto para que todos escuchen? ¿Es un volumen bajito? El ritmo con el que hablas, ¿es un ritmo lento, como que quisieras adormecer a la gente? ¿O es un ritmo rápido con el que quieres impactar a la gente? ¿O es un ritmo que va más bien contigo y que tiene que ver con cómo tú eres? Y recuerda que todo lo que tú digas tienes que ponerle contexto, explicar, porque lo que está en tu cabeza no está en la cabeza de los alumnos. Un consejo para entrar al aula. Miren acá a Robin Williams, que está en la hermosa película esta de Dead Poets Society, bueno, inglés australiano, la película La Sociedad de los Poetas Muertos, y él está entrando al aula, pero mira esa actitud, con respeto, suspicazmente, ¿no? Va viendo qué es lo que hay, pero él sabe que está entrando en otro terreno. ¿Yo qué te recomiendo? Bueno, lo que yo hago, ¿no? 5 minutos antes trata de centrarte, trata de recordar, y esto ayuda bastante, porque esto a mí me ayuda bastante, trata de recordar por qué estás ahí, trata de recordar lo importante de tu misión,
Trata de recordar que hay 30 personas que te ven como ejemplo para algo. Bien sea para mal o para buen ejemplo, pero te ven como ejemplo. Si tú, 5 minutos antes de entrar al aula, recuerdas eso, quizás tu ánimo sea diferente. Muéstrate interesado por el alumno, porque gracias a él, gracias a que hay un alumno sentado, tú puedes estar parado delante. Te recomiendo que evites las presuposiciones, no juzgues a los alumnos. Antes de entrarme a esto de juzgar, recuerda que tiene que haber un contacto visual desde el inicio. Mira a tus alumnos, míralo a la cara, míralo ojo a ojo, no va a morder, no te hace nada. Y es más, le vas a demostrar que tú eres igual que un humano, sino que están en diferentes roles. Y si quieres que te vaya mejor, yo te recomiendo esto. Evita juzgar a los alumnos, evita ofrecer soluciones, deja que ellos mismos busquen solución, no te desgastes. Evita criticar, ridiculizar. Eso es bien complicado, ¿ya? Porque el profesor está en una situación de poder. Pero trata de evitarlo. Evita interrumpir a tu alumno cuando habla. Evita compadecerlo. Porque cuando lo compadeces, dices pobrecito, estás declarando ya que ese alumno es débil. Entonces, recuerda que lo que crees, lo creas. Y por favor, evita interpretar. Cada vez que un alumno te diga algo, dile, es más o menos eso lo que yo estoy entendiendo y devuélvele lo que estoy diciendo. Porque a veces nosotros creemos que entendemos y no es así. ¿Cómo además puedes crear un buen clima en el aula? Bueno, rapport, brinda confianza al alumno, dale poder al alumno, como se habló hace un momento. Preocúpate por el aprendizaje del alumno. Pregúntale, ¿le va bien? ¿Entendió? ¿No entendió? Si puedes caminar un poquito por el salón, ve que, en qué lo puedes ayudar. Recuerda que estás al servicio del alumno. Recuerda que tiene que haber una confianza entre profesor y alumno. Y la confianza es muy importante. No tengas miedo al hecho de que, no, pero si te doy mucha confianza, el alumno va a abusar. ¿Abusar de qué? Si el alumno te respeta, supuestamente. Dale confianza y vas a ver que las cosas pueden ir quizás mejor. Yo te recomiendo, y cosa que yo lo hago, puedes hablar de tus errores, tus problemas y tus frustraciones. Y hay muchas personas que pueden estar escuchando esto y decir, pero ¿cómo voy a hablar de mis errores? El alumno tiene que verme como alguien perfecto, que todo lo sabe, que todo lo tiene. Pues no. Más bien cuando tú hablas de tus errores, cuando hablas de tus problemas, o cuando hablas de tus frustraciones, es muy posible que el alumno diga, oye, eso quiere decir que el profesor es humano. No es marciano, es humano. O sea que también es como yo. Y eso te puede acercar. Otra forma de crear un buen clima en el aula es demostrando humildad. Recuerda que siempre vas a ser aprendiz. Si te tocó estar en un rol de docente, es por el momento, pero siempre estás aprendiendo. Aprendes, como te dije hace un momento, tú aprendes de 30 personas que están en tu salón, porque cada uno de ellos te va a enseñar algo. En cambio, el alumno solo aprende de ti. ¿Quién tiene una experiencia más rica en aprendizaje? Es por eso que tienes que entusiasmarte por la enseñanza. Trata de leer cosas diferentes, nuevas, habla de cultura general en clase, habla de cualquier cosa en clase que pueda motivar a la gente. Y algo muy importante es esto de acá. ¿Por qué versus para qué? Eso a mí me ayuda bastante. El por qué es una pregunta que se va al pasado y el para qué al presente. Por ejemplo, imaginemos que tienes una aula complicada para dictar y tú te preguntas, Dios, ¿por qué me ha tocado esa aula a mí? Y te pones en una situación de víctima quizás. Cuando bien podrías preguntar, Dios, ¿para qué me ha tocado esta aula? Quizás esta aula me ha tocado para que yo pueda aprender, para que yo pueda crecer, para que pueda demostrar mi liderazgo. Y te das cuenta que es diferente poner el por qué versus para qué. Si tú eres más visual o eres más audiovisual como yo, te recomiendo que veas alguna de estas 4 películas. Desde La Sociedad de los Poetas Muertos, hermosa película. No creo que sea coincidencia que sea Robin Williams el que sale también en Good Will Hunting. Esta película Good Will Hunting te puede enseñar mucho de cómo es la relación de confianza cuando se abre de humano a humano y no se ve en una posición vertical, sino más horizontal a la luz. Una película no tan motivadora, pero interesante para que veas cómo cala la educación en el alumno. Esta película de Pink Floyd, The Wall. En esta película, y esto lo saben porque todos saben esa canción, tan, 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 en la cual hablan de que si nunca había escuchado, si nunca te habías puesto a pensar en la letra
habla de cómo la educación puede traumar a un alumno y cómo puede traumar a una persona. Yo les los invito a que vean aunque sea solo el video de esa canción, Another Break on the Wall, otro ladrillo en la pared. Y este es un último descubrimiento del cine, si mal no recuerdo, francés, Los Coristas. Es una hermosa película. Es una hermosa película, como es que... No, es hermosa, tienen que verla de verdad. Tienen que verla, está contada de atrás para adelante la película. Es hermosa, hermosa, hermosa. Y bueno, para acabar, recordar un gran maestro que no enseñaba nada, ¿no? Sócrates. Sócrates decía, yo no puedo enseñarles nada, solo puedo ayudarlos a buscar el conocimiento dentro de ustedes mismos, lo cual es mucho mejor que traspasarles mi poca sabiduría. Queridos amigos, de esta forma que estamos dando fin a este webinar, acá tienen algunas referencias básicas. Jane Rainton, Coaching y Mentoring, Técnicas para Desarrollar Recursos Humanos. Lidia Muradet, Coaching para la Transformación Personal. Y Merced Traveset, interesante porque nos da una perspectiva de la pedagogía sistémica. Información de contacto, Gabriela, quedo contigo. Gracias, me siento muy agradecido, la verdad, muy contento, emocionado y conmovido. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, profesor. Un placer haber escuchado esta charla tan interesante. En este momento abrimos lugar entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Invito a todas las personas que nos escuchan a que aprovechen y se pongan en contacto con usted. Vamos a destinar aproximadamente unos 10 minutos para que ingresen preguntas y logramos contestarla pues en el tiempo que se requiera. Están todos cordialmente invitados a ponerse en contacto con nosotros. Les recuerdo que si deseamos hacer la pregunta, si la pregunta es muy extensa o si queremos pues intercambiar conocimientos con el docente, les recomiendo utilizar el micrófono, haciendo clic en la opción de Raise Hand sobre la barra azul del chat. Y si es una pregunta más específica, un tanto breve, entonces la compartimos mediante chat. Nos cercioramos que diga Everyone, el destinatario, para que podamos leer lo que nos comenta. Entonces esperamos. Ok, veo que tenemos una pregunta ahí. Se la compartieron de manera privada, profesor. Entonces le voy a agradecer que la lea en voz alta, por favor. Ok, acá hay dos preguntas interesantes. Bueno, y un agradecimiento a la presentación, gracias mi Luz Osorio. Me pregunta Janet, ¿cómo influyen las creencias que tenemos en las creencias de los estudiantes? Ya, esta primera pregunta la paso a responder y luego hay una que dice, ¿cómo motivar a alumnos mayores que uno? Interesante. Vamos por la primera. ¿Cómo influyen las creencias que tenemos nosotros en las creencias de los estudiantes? Es muy sencillo, pero como les hablaba del caso de este, también llamado Pigmalión, si nosotros creemos que el alumno es capaz, el alumno va a ser capaz. Y es así de sencillo. Nuestras creencias van a limitar o van a influir en el desarrollo de los alumnos. Bueno, eso más o menos sería la respuesta y podemos ampliarla quizás si es que alguien pregunta sobre eso. Y la otra pregunta era, ¿cómo motivar a alumnos mayores que uno? Pues una de las cosas que yo hago cuando me tocan personas mayores es muy sencillo, aprender de ellos, ¿no? Porque tienen toda la experiencia. Tenemos muchas instituciones tenemos los cursos de adulto trabajador, personas que tienen toda la experiencia durante años de su vida y lo que hacen es ir solo a buscar la constatación formal de su experiencia, de su sabiduría. Lo que yo haría es orientar la clase hacia ellos, que ellos vuelquen toda su experiencia, porque ellos saben ya de qué trata el curso.
Y si no supieran específicamente un conocimiento del curso, la materia, que nos hablen de su experiencia, de cómo era cuando ellos estaban, o qué ideas tenían en esas épocas cuando eran más jóvenes, quizás. Eso es lo que yo podría responder. Tengo acá otra pregunta de Carola que dice, Jimmy, durante la presentación nos graficaste algunas técnicas para trabajar con los chicos en base a tu experiencia. ¿Cómo trabajarías con los alumnos con algunas conductas disruptivas basándonos en el coach? Bueno, yo te preguntaría, y no sé si me podrías contestar por el chat, a qué básicamente le llamas disruptivo, ¿no? Si, por ejemplo, el disruptivo puede ser interrumpir la clase, cortar la clase, yo lo que haría sería decirle, ¿y por qué dices eso? ¿Y cuál es tu intención o qué es lo que quieres decirnos con eso? ¿O por qué quieres decir eso? Siempre con una pregunta, para que él primero tome conciencia de lo que está haciendo. Y segundo, que se dé cuenta que quizás lo hace de manera inconsciente. No sé si esa sería la respuesta más o menos, Carola, a tu pregunta. Luego Mario acá nos dice, nos agradece por la presentación, muchas gracias Mario. Acá dice Isabel Moco to everyone, entiendo que tienes una pregunta. Ah, y acá Carola me dice que sí, que claro que por ahí. Sí, bueno, yo lo manejaría en base al lenguaje. Esas conductas disruptivas, hablaría con ellos, puede ser una conversación privada, puede ser una conversación en público, porque también, si tienes un alumno disruptivo, los alumnos del salón, que son todo un sistema, van a hacer que ese alumno se ordene. O sea, un concepto que no hemos trabajado hoy, porque no es el tema, pero tiene que ver con esto, es la pedagogía sistémica. Entender que todo el salón es un sistema, como si todo el salón fuera un ser vivo. Y si hay un elemento que es disruptivo, hay otra parte del sistema que va a comenzar a aplacar, a calmar. Tenemos acá otra pregunta de Sergio. Sergio dice, muchas gracias por el webinar. ¿Cómo trabajar las creencias? Uno puede funcionar de modo automático sin darse cuenta de percepciones acerca de uno. ¿Es necesario un coach para el profesor? Ah, esa es una excelente pregunta. Gracias, Sergio. Pues sí, yo creo que un profesor lo que debe hacer es primero trabajar en su desarrollo personal. No sé si con un coach algo únicamente lo necesario. Yo he tenido coach, yo he llevado cursos de desarrollo personal, entrenamiento de desarrollo personal, puedes llevar cursos de asertividad, puedes llevar, hay muchas formas de conocerse, la verdad, ¿eh? Hay muchas formas de conocerse. Una de las formas de conocerse, ¿saben cuál es, por ejemplo? Que yo aplico también en cada momento, es nuestra proyección. Por ejemplo, una forma de aplicar la proyección es esta. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que más resistes? ¿Qué es lo que más te fastidia? Una vez que lo has identificado, ahora te pregunto algo. ¿Será que tú de una u otra manera eres así? Por ejemplo, tenía un docente al cual yo le hacía coach, y él me decía que para él todos los alumnos eran unos tontos, unos torpes, no podían aprender nada. Y luego cuando fuimos conversando con este docente, nos llegamos a la idea llegamos a saber que tuvo un padre que todo el tiempo le exigía demasiado y que adivinan cómo lo trataba. Lo trataba de tonto y que no podía hacer las cosas. Yo no digo que mediante un coach nada más se puedan arreglar esas cosas, pero sí lo que yo les recomiendo es que comiencen a chequear todas sus acciones y hacia dónde van. Y esa pregunta, ese versus que les dejaba, ¿no? Una cosa es preguntar por qué, pero no ayuda mucho. Cuando tú hagas algo, di, ¿para qué lo hago? Por ejemplo, si te das cuenta que estás atacando a un alumno, no te preguntes, ¿y por qué ataco a este alumno? Sino, ¿para qué lo ataco? ¿Lo ataco para defenderme? ¿Lo ataco para sentirme bien? ¿O en verdad no lo estoy atacando? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Janet no pide la bibliografía y la bibliografía está en la diapositiva. Hay unos 3 libros básicos que he escogido yo. Acá Juan Bosco hace otra pregunta, dice, ¿qué tan importante o válido, Janet, gracias, qué tan importante o válido es utilizar técnicas educativas como la gimnasia cerebral, la música para el aprendizaje, la inteligencia emocional como parte del coaching educativo?
Bueno, Juan, para mí, mientras que te funciona, hazlo. Hay una máxima que yo tomo siempre que es esta. Si te funciona, hazlo. Si no te funciona, no lo hagas. Así de simple. Ahora, si te quieres que te comente esas técnicas educativas, yo uso mucha gimnasia cerebral en el salón, uso mucho la música. Mis alumnos me conocen porque en el salón siempre voy a poner música, siempre voy a poner videos. Es más, yo hasta bromeo con ellos, les digo, miren, quizás no hagamos clase, pero vamos a aprender algo interesante, ¿no? Y aprendemos de música o aprendemos de las películas que les pongo trailers. Hoy día, en esta clase, hay una clase hace una hora y hemos estado escuchando Beethoven y escuchando Mozart, y por ejemplo, les decía, siempre te han dicho que estudies con música clásica, pero tienes que saber diferenciar porque Beethoven es ta 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 y no vas a poder estudiar con Beethoven. Sin embargo, con Mozart sí puedes estudiar, o con Vivaldi puedes estudiar. Y no sé, mientras que me funcione, lo hago. Así más o menos, Juan. Ok, muchísimas gracias a las personas que han participado. Profesor, gracias por sus respuestas, por asistir a las dudas, ¿no? En este momento, entonces, por cuestiones de tiempo, es necesario que demos pues finalización al webinar de este día. Quiero aprovechar estos últimos minutos para agradecerle por su tiempo para preparar esta exposición y pues fue un gusto haber trabajado con usted. Ok. Aló. Aló. Bueno, muchas gracias. Muy apoyado por ti. Espero que nos veamos posteriormente. Algún viaje por allá también nos podemos ver. Excelente, bienvenidos. Bienvenidos. A las personas que se quedaron pues sin que su duda fuera contestada, les pedimos nuestras disculpas, pero los invitamos igualmente a tomar nota de la dirección de correo electrónico que comparto en pantalla para ponernos en contacto con el presentador posterior al webinar y podamos discutir incluso más tranquilamente sobre la temática. Muchísimas gracias a todos por venir. En este momento, entonces,